En tu vejez, mamá, vas a tener que arreglártela sola. No cuentes más con nosotros. Las palabras de mi hijo Julián, pronunciadas con una frialdad cortante en medio de la sala de mi apartamento, resonaron como un disparo en el silencio. Me costaba creer lo que acababa de escuchar. Pero, por favor, la ayuda económica que nos das, esa sí la necesitamos como hasta ahora, añadió su esposa, Valentina, rematando la estocada. Después de haberles entregado casi 600 millones de pesos, una suma que representaba los ahorros de toda mi vida, ahora me trataban como un estorbo del que querían deshacerse, pero insistían en que la fuente de dinero siguiera fluyendo. Pero yo creía que éramos una familia, fue lo único que acerté a susurrar, con la garganta anudada. Valentina me miró con unos ojos desprovistos de cualquier calidez. Prefiero cuidar a mi propia madre que a la madre de otro, sentenció. Cuando por fin se marcharon, me dejé caer en el sofá de la sala, sola. El eco de sus voces todavía flotaba en el aire. Sin embargo, extrañamente, mi corazón no estaba roto en mil pedazos. Una calma gélida se apoderó de mí. De hecho, sentí una especie de alivio, una claridad brutal. Por fin había escuchado su verdadera opinión. Me levanté, caminé con paso firme hacia mi pequeño estudio y, de una caja fuerte oculta detrás de una hilera de libros de derecho, saqué una carpeta abultada. Contenía varios contratos de donación con cláusula resolutoria. Cada uno de ellos llevaba la firma y la huella de Julián, debidamente autenticados ante notario. El peor de los escenarios siempre debe ser contemplado, me dije en voz baja. Mi hijo y su esposa no tenían ni la menor idea. No podían imaginar la meticulosidad con la que me había preparado para este momento. Mi nombre es Clara Inés Restrepo y tengo 70 años. Durante más de 30 años, fui abogada en el departamento jurídico de una de las empresas más grandes del país, una mujer de carrera en un mundo de hombres. Desde que mi esposo Fernando falleció hace 3 años a causa de un infarto fulminante, he vivido sola en este apartamento en el barrio de Usaquén, en Bogotá. Mi hijo, Julián, tiene 35 años, su esposa, Valentina, 32. No tengo nietos, pero hasta ese fatídico día, amaba a la pareja de mi hijo con todo mi corazón. Julián, en especial, siempre fue un niño dulce y bondadoso, el orgullo de mi vida. Mamá, me voy a casar. Todavía recuerdo la alegría que sentí hace 5 años, cuando Julián me dio la noticia. Valentina me pareció una joven encantadora, de modales suaves y respetuosos. La acogí en la familia con los brazos abiertos. Señora Clara Inés, es un honor. Muchísimas gracias por todo, me dijo con una sonrisa que me pareció la más dulce y sincera del mundo. Poco después de anunciar el compromiso, Julián vino a verme. Mamá. Queremos irnos de luna de miel a Europa, pero el presupuesto no nos alcanza. ¿Cuánto necesitan, mi amor?, le pregunté, ansiosa por ayudar. Creo que con unos 25 millones de pesos podríamos tener un viaje inolvidable, dijo, con los ojos brillantes de ilusión. No lo dudé ni un segundo. La felicidad de mi hijo era lo más importante para mí. Se los transferí esa misma semana. Gracias, mamá. Valentina hasta que no se cambia por nadie. Mi larga carrera en derecho corporativo me había enseñado a ser precavida. Así que, con la excusa de mantener las cosas en orden, redacté un contrato de donación. Esto es solo una formalidad, hijo. Pero es bueno que las cosas de plata queden claras desde el principio. El contrato incluía una cláusula específica, en caso de que el beneficiario, Julián, abandonara su deber de cuidado y asistencia hacia la donante, el monto total debía ser restituido de inmediato. Julián se sorprendió un poco, pero firmó entre risas. Ay, mamá, tú siempre tan prevenida. Se te nota que fuiste abogada toda la vida. Y así comenzaron las ayudas. Un año después de la boda, Julián me llamó de nuevo. Mamá, es que estamos pensando en cambiar el carro. ¿Pero por qué? El que tienen está casi nuevo, respondí, extrañada.
Es que Valentina podría estar embarazada, y quisiéramos un carro más grande y seguro para el bebé. Al final, el embarazo resultó ser una falsa alarma, pero aún así les di 60 millones de pesos para un nuevo vehículo. Gracias a ti, mi Val está mucho más tranquila, me dijo Julián, y ver su cara de felicidad bastaba para que yo no le diera importancia al dinero. 6 meses más tarde, surgió el tema de un nuevo apartamento. Mamá, nos gustaría mudarnos a un lugar más amplio. Pero el apartamento donde viven es perfecto para 2 personas, comenté. Es que Valentina dice que quiere tener un cuarto de huéspedes decente para cuando vengas a visitarnos y te quedes a dormir. La idea de que estuvieran pensando en mi comodidad me conmovió profundamente. Les di 100 millones de pesos para la cuota inicial y los muebles. Mamá, de verdad, mil gracias. Ahora sí podremos recibirte como te mereces, dijo Valentina con una sonrisa radiante que me llenó de felicidad. Como siempre, preparé el contrato. Julián firmó, nuevamente con una sonrisa condescendiente. Mamá y sus contratos. Valentina, por su parte, comentó, su mamá es una mujer muy organizada, señora Clara Inés. Se nota que trabajó en una firma importante. Pero la verdad es que, a pesar de sus palabras, nunca me invitaron a pasar una sola noche en su nuevo y espacioso apartamento. Y entonces, hace 2 años, llegó la propuesta más grande. Mamá. La verdad es que queremos construir una casa. Me quedé helada. Apenas llevaban año y medio en el apartamento nuevo. ¿Por qué tan de repente? Es que queremos que vengas a visitarnos cuando quieras, sin problema. En un apartamento es muy incómodo. En la casa queremos construir un cuarto especialmente para ti. Valentina añadió, con un entusiasmo que parecía genuino, sería maravilloso tenerla más cerca, suegra. Además, estamos pensando en hacer un pequeño estudio donde podamos poner un rincón para recordar a mi suegro, con sus fotos y sus cosas. Mi corazón se desbordó de emoción. Incluso pensaban en mi difunto Fernando. ¿Y cuánto necesitan para eso? Para que el banco nos apruebe el crédito hipotecario, necesitamos una cuota inicial de 300 millones de pesos. Con eso, podríamos construir la casa de nuestros sueños en un conjunto en las afueras, por la vía La Calera. Entendido, dije sin dudar. Cuenten con mi ayuda. En ese mismo instante, me comprometí a darles el dinero. Sin embargo, una vez iniciada la construcción, los costos adicionales no tardaron en aparecer. Mamá, qué pena molestarte otra vez. Pero los costos se dispararon. Necesitamos otros 100 millones. En total, eran 400 millones solo para la casa. Sumado a lo anterior, mi ayuda ascendía a casi 600 millones de pesos. Era una fortuna, el fruto de toda una vida de trabajo, pero no me importaba si era por la felicidad de mi hijo. ¡Qué alegría tan grande, mis amores! Ya me imagino los momentos tan lindos que pasaremos en familia, les dije, sintiendo una felicidad genuina. Jamás imaginé que esa ayuda, ese acto de amor, sería el comienzo de mi más profundo dolor. La casa estaría terminada en 6 meses. Pasaba los días imaginando la vida que tendríamos. Si llegaba un nieto, podría jugar con él en el jardín. Podría enseñarle a Valentina a preparar el ajiaco santafereño que tanto le gustaba a Julián. Susurraba mis sueños en la soledad de mi apartamento, sintiéndome la mujer más afortunada del mundo. Pero la realidad tomó un rumbo diametralmente opuesto a mis expectativas. La casa nueva quedó lista la primavera del año pasado. Era una construcción imponente de 2 pisos, con un jardín amplio y acabados de lujo, la casa ideal. Julián, ¡qué maravilla! ¿Cuándo puedo ir a conocerla? Pero cuando lo llamé, su respuesta fue evasiva. Mamá, es que todavía estamos en pleno trasteo. Mejor después, con más calma. Una semana después, volví a llamar. Esta vez contestó Valentina. Suegrita, qué pena, pero todavía no hemos terminado de organizar todo. Estamos vuelto un 8. En cuanto estemos listos,
usted será la primera en venir, se lo prometo. Sin embargo, una vecina del barrio, doña Elvira, me contó algo que me inquietó. Clarita, el otro día vi a los papás de tu nuera entrando a la casa nueva. Se veían muy elegantes. Una pequeña espina se clavó en mi corazón. La familia de Valentina los visitaba con frecuencia, pero yo, que había financiado la casa con 600 millones de pesos, no había sido invitada ni una sola vez. Seguro es porque viven más cerca, me repetí a mí misma, intentando autoconvencerme. Pero una sensación de malestar crecía en mi interior. Pasaron 2 semanas más. Reuní el valor y llamé a Julián directamente. Hijo, cuéntame, ¿cómo quedó mi cuarto? ¿Me dejas ir a verlo? Al otro lado de la línea, pude sentir su nerviosismo. Ay, mamá, es que... De verdad, todavía no está listo. Pero los papás de Valentina ya se quedaron a dormir allí, ¿verdad? Bueno, sí, pero es que ellos trajeron poquitas cosas, su excusa torpe solo logró hundirme más en la incertidumbre. Valentina tomó el teléfono. Suegra, de verdad que estamos muy ocupados. Queremos recibirla como se merece, así que por favor, ténganos un poquito de paciencia. Está bien, no hay afán, respondí con voz suave, pero por dentro, un torbellino de dudas me consumía. Ya la llamaremos para que venga, me prometió. Pero ese ya se extendió por más de un mes. Durante ese tiempo, las noticias de doña Elvira y otros vecinos seguían llegando, los padres de Valentina, sus tíos, sus primos, todos visitaban la casa nueva con regularidad. Hicieron una fiesta de inauguración el fin de semana pasado, me contó doña Elvira. Se veía muy animado, lleno de gente. La familia de ella estaba en pleno. Una fiesta. Una gran fiesta de inauguración, con toda la familia de Valentina. Y yo no fui invitada. Yo, para quien supuestamente habían construido un cuarto especial. Esa realidad me golpeó con la fuerza de un puño, dejándome con un profundo sentimiento de soledad. Entonces, llegó el momento que lo cambió todo. Un día, con la excusa de ayudarles a terminar de empacar algunas cosas del viejo apartamento, fui a visitarlos. Mientras estaba en el baño, escuché la voz de Valentina hablando por teléfono desde la sala. Tranquila, mamá, todo va sobre ruedas. La vieja es más fácil que un tinto por la mañana. Me quedé paralizada junto al lavamanos. Con que le hables bonito, suelta la plata de una. Después es solo mantener la distancia y ya. Me dio 400 millones para la casa como si nada. Yo creo que si le inventamos un cuento mejor, le sacamos más. Su risa, cruel y afilada, me llegó desde la sala. Ahí, en ese baño frío y aséptico, temblando de pies a cabeza, comprendí la verdad. Había sido utilizada. Bueno, pero al menos deberíamos invitarla a la casa una vez, ¿no? Para que no sospeche, escuché la voz de Julián, mi hijo. Claro, mi amor. Una vez al año, para la foto. El resto del tiempo le inventamos cualquier excusa y listo. Además, la señora ya está vieja, no creo que dure mucho más, respondió Valentina. Sentí un mareo tan intenso que tuve que apoyarme en la pared. Sí, tienes razón, continuó Julián. Y hay que ir pensando en la herencia. El apartamento de Usaquén vale un dineral, y seguro tiene un montón de plata guardada en el banco. Como soy hijo único, todo eso me queda a mí. Mi propio hijo, el niño al que le había dedicado mi vida, ya estaba calculando el reparto de mis bienes después de mi muerte. Cuando regresé a la sala, me recibieron como si nada. Suegrita, ya se siente mejor. La sonrisa de Valentina ahora me parecía la máscara de un demonio. Los días que siguieron fueron una tortura. La invitación a la casa nueva nunca llegó. Cuando llamaba a Julián, siempre estaba ocupado. Mamá, qué pena, estoy en una reunión. Tengo un compromiso de la oficina. Valentina también me evadía. Suegrita, es que no me he sentido muy bien.
Siempre había una excusa para mantenerme alejada. Esperé con ilusión las fiestas de fin de año, pero me dijeron que ya tenían un compromiso con la familia de ella. Pero al menos para el saludo de Año Nuevo, insistí. Es que vienen mis papás y vamos a estar muy ocupados, me respondieron, cortando cualquier posibilidad. Poco a poco, la actitud de Valentina se volvió abiertamente hostil. Señora Clara Inés, Julián llega muy cansado del trabajo. Le agradezco que no lo llame tan seguido, lo estresa. Pero si apenas lo llamo un par de veces al mes, me defendí. Aún así, es una carga para él. Usted ya es una mujer adulta, debería empezar a ser un poco más independiente de su hijo. ¿Independiente? ¿Acaso no recordaban cuánto dinero les había dado para que ellos pudieran construir su vida? La situación no cambió con el paso de los meses. Un día, decidí tomar las riendas y fui a la casa nueva sin avisar. Sabía que si llamaba, me pondrían una excusa. Toqué el timbre y Valentina abrió la puerta. «Ah, suegra». «¿Qué hace por aquí?», dijo, con una expresión de fastidio mal disimulado. «¿Qué casa tan hermosa? Ya que estoy aquí, puedo pasar a conocerla». «Hoy no se va a poder», en ese momento, escuché voces de niños que venían del interior. Parecían ser los sobrinos de Valentina. «Vaya, tienes visita». «¿Son los hijos de mi hermana?». «Eso a usted no le incumbe», me espetó. Sus palabras frías me dolieron en el alma. «Somos familia, pero usted y yo no tenemos la misma sangre, ¿o sí?». Su voz era como un témpano de hielo. Al final, no me dejó entrar. Después de 5 minutos de conversación forzada en la puerta, me despachó. «Bueno, suegra, ya es tarde». En el camino de regreso a mi apartamento, lloré sola en el taxi. Porque, después de haberles dado casi 600 millones de pesos, me trataban de esta manera. Y entonces, comenzaron a pedir más. Un día caluroso de verano, Julián me llamó. «Mamá, es que estamos en un problema grave». «¿Qué pasó?». «Contratamos unas obras para el jardín y el cerramiento, pero el presupuesto se nos salió de las manos y ahora el contratista nos está cobrando un excedente». Tuve un mal presentimiento. «¿Cuánto es?». «15 millones de pesos». «¿Será que no los puedes prestar?». Valentina tomó el teléfono. «Suegra, estamos desesperados. La casa tan bonita que construimos y el jardín a medio hacer, se ve horrible. Pero 15 millones es mucha plata», apenas alcancé a decir. La voz de Valentina se endureció. «¿A usted le importa más la plata que la felicidad de su familia?». «No es eso, pero…». Julián se la pasa angustiado por su culpa, ¿oí qué le decía a él? Luego, la voz de mi hijo sonó en la línea. «Mamá, yo también estoy sufriendo mucho. Somos familia, ayúdanos». Terminé transfiriéndoles los 15 millones. Con eso, el total ascendía a 590 millones de pesos. La mayor parte de los ahorros para mi vejez se había ido a las manos de mi hijo y su esposa. Al día siguiente, mirando el extracto bancario, sentí un escalofrío. La cifra era mucho menor de lo que había imaginado. Pero me repetí a mí misma que era por la familia. Sin embargo, después de darles ese último dinero, su actitud no cambió. De hecho, se volvió aún más fría. ¿Por qué ni siquiera una llamada de agradecimiento? Llamé a Julián. «Ay, mamá, se me olvidó con tanto trabajo». «Muchas gracias». Fue una respuesta seca, sin emoción. Luego, escuché a Valentina de fondo, «pero es que es lo mínimo que puede hacer, es su obligación». «¿Qué señora tan intensa?». «¿Obligación? ¿Intensa?». ¿Era mi obligación entregarles el dinero que gané con el sudor de mi frente durante 40 años? En ese momento, algo dentro de mí se quebró definitivamente. El amor que sentía por ellos se mezcló con una rabia sorda ante el trato injusto. Pero todavía me aferraba a un hilo de esperanza. Seguro algún día me lo agradecerán, quería creer. Y entonces llegó el día del juicio final.
Unos días después de la transferencia, mi hijo y su esposa vinieron a mi apartamento. Mamá, tenemos que hablar. Nos sentamos en la sala. Sus rostros eran completamente diferentes. Fríos, distantes, como si miraran a una extraña. Valentina fue la primera en hablar. Usted ya tiene 70 años, suegra. Pronto va a necesitar cuidados, y la verdad es que nosotros no estamos dispuestos a dárselos. No podía creer lo que oía. ¿Qué estás diciendo? Julián continuó. En tu vejez, mamá, vas a tener que arreglártela sola. No cuentes más con nosotros. De ahora en adelante, queremos vivir nuestra vida, solo nosotros dos. Básicamente, me estaban diciendo que no me entrometiera más en sus vidas. Mi corazón se convirtió en un bloque de hielo. Pero, por favor, la ayuda económica que nos das, esa sí la necesitamos como hasta ahora, añadió Valentina, con un descaro increíble. Con la casa nueva tenemos muchos gastos, usted entiende, ¿verdad? Me quedé sin palabras. Después de darles casi 600 millones de pesos, me desechaban como a un trasto viejo, pero exigían que la mensualidad siguiera llegando. Pero... yo creía que éramos una familia, susurré. Julián respondió con una frialdad que jamás le había conocido. Claro que somos familia. Pero tú tienes tu vida, y nosotros la nuestra. Valentina remató, le agradecemos todo lo que ha hecho, suegra. Pero ya no tenemos tiempo para estar pendientes de usted. Queremos ser felices por nuestra cuenta. Cuando se fueron, me quedé sola en la sala. El hijo al que había criado con tanto amor me había dado la espalda. Pero, sorprendentemente, una calma glacial se apoderó de mí. Me sentí casi aliviada. Por fin había escuchado la verdad. Me dirigí a mi estudio y saqué la carpeta con los contratos de donación. Todos y cada uno de ellos, con la firma y la huella de Julián. En el departamento jurídico durante 30 años, pensé. El peor de los escenarios siempre debe ser contemplado. Mi contraataque estaba a punto de comenzar. Esa noche, sola en mi apartamento, releí cada uno de los contratos. Todos contenían la misma cláusula resolutoria: en caso de que el beneficiario abandone su deber de cuidado y asistencia hacia la donante, ésta podrá exigir la restitución total e inmediata de la suma donada. Julián había declarado explícitamente el abandono de su deber: en tu vejez, mamá, vas a tener que arreglártela sola. Legalmente, eso constituía un incumplimiento de contrato en toda regla. A la mañana siguiente, visité la oficina del doctor Mauricio Cárdenas, un abogado de mi entera confianza con quien había trabajado durante mi carrera. Era un hombre brillante y de una integridad intachable. Doctora Clara Inés, estos contratos son una obra de arte legal, me dijo después de revisarlos minuciosamente. Son perfectamente ejecutables. Dado que su hijo manifestó verbalmente su intención de abandonar su deber de cuidado, podemos exigir la devolución total de los 590 millones de pesos. ¿De verdad es posible?, pregunté, necesitando una última confirmación. Absolutamente. Es más, rara vez veo un caso tan sólidamente preparado. Su experiencia como abogada corporativa ha sido su mejor arma. El doctor Cárdenas preparó de inmediato un requerimiento formal que enviaríamos por correo certificado. Una exigencia de pago de la totalidad de la deuda, 590 millones de pesos, en un plazo de 30 días. Si no cumplían, iniciaríamos un proceso ejecutivo con medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes. Sentí una mezcla de alivio y una ira serena. Esto no era una venganza emocional, era el ejercicio legítimo de mis derechos. La notificación llegó a la casa de mi hijo 3 días después. La llamada de Julián no se hizo esperar. Su voz era un torbellino de furia. ¿Mamá? ¿Qué es esta estupidez? No es ninguna estupidez, Julián. Es el cobro de todo el dinero que te he entregado. Yo nunca firmé nada de eso. Tengo cada contrato con tu firma y tu huella, autenticados ante notario. No intentes negarlo.
Pero ¿de dónde vamos a sacar 590 millones de pesos? Es imposible, gritaba, completamente fuera de sí. Ese es tu problema, no el mío. Tienen 30 días para pagar la totalidad de la deuda, le dije con una calma implacable y colgué el teléfono. Pero la respuesta de mi hijo y su esposa fue inmediata y cruel. Comenzaron una campaña de desprestigio en mi contra. Al día siguiente, mi vecina de al frente, doña Elvira, me abordó con cara de preocupación. Clarita, ¿estás bien? Es que Valentina vino a hablar conmigo. ¿Hablar contigo de qué? Me dijo que estás empezando a mostrar síntomas de demencia senil. Me quedé atónita. ¿Demencia? Pero qué disparate. Estoy perfectamente lúcida. Pero doña Elvira no parecía convencida. Es que me lo dijo llorando, Clarita. Me contó que estás tratando de arruinarlos, que los estás extorsionando. En las reuniones improvisadas de vecinos en la panadería del barrio, la historia de Valentina ya era el tema de conversación. Pobrecita Valentina, me contó que su suegra cambió de la noche a la mañana. Dice que está inventando contratos falsos para demandar a su propio hijo. ¡Qué miedo! ¿Será que la vejez pone a la gente así? Cuando iba al supermercado, sentía las miradas y los susurros a mi espalda. Eran como agujas clavándose en mi piel. Lo más bajo fue cuando llamaron al hogar geriátrico donde yo tenía un cupo reservado, el Refugio de los Sauces. Hay una solicitante con problemas mentales. Es una persona peligrosa que demanda a su propia familia y podría ser una molestia para los demás residentes. La directora del hogar me llamó. Señora Restrepo, hemos recibido una llamada de su familia, ¿están muy preocupados? Nos informan que usted presenta síntomas de demencia. Eso es una calumnia. Es una mentira de mi hijo y mi nuera para desacreditarme. Entiendo, pero si su familia está preocupada, dijo la directora, y supe que mi cupo estaba en peligro. Al colgar, me temblaban las manos de la rabia. Estaban intentando declararme interdicta, loca, para protegerse. Incluso fueron a hablar con el presidente de la Junta de Acción Comunal, el señor Yepes, quien vino a visitarme. Doña Clara Inés, me dicen que usted anda diciendo cosas incoherentes, que quiere demandar a su hijo. Señor Yepes, eso no es cierto, intenté explicar desesperadamente, pero su rostro estaba lleno de duda. Es que su nuera vino a mi oficina a llorar, muy angustiada. Demandar a la familia no es algo que haga una persona normal. Esa noche, encontré un anónimo en mi buzón. Vieja estafadora. Deja en paz a tu hijo. Lárgate de aquí. La carta estaba hecha con letras recortadas de revistas. No tenía remitente, pero sabía perfectamente quién la había enviado. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, vi que la habían vandalizado. Con pintura roja en aerosol, habían escrito la palabra ladrona. Ante las miradas de los vecinos, la limpié tan rápido como pude, pero la herida en mi corazón no se borraba. Salir de casa se convirtió en una pesadilla. En el supermercado, las vecinas que antes me saludaban ahora me evitaban. Pobre Valentina, dice que la suegra la maltrata. Parece que la demencia la ha vuelto agresiva. Qué pesar de ese pobre muchacho y su esposa. En el barrio donde había vivido por 50 años, de repente era una paria. Me sentía completamente sola y aislada. Sin embargo, en medio de esa desesperación, recordé una de las lecciones más importantes de mi carrera: la evidencia lo es todo. Hacía 3 años, después de un intento de robo en el edificio, había instalado un sistema de cámaras de seguridad de alta definición en mi apartamento, incluyendo una que apuntaba directamente a mi puerta. Lo que empezó como una medida de seguridad, ahora era mi salvación. La grabación de la noche anterior era nítida. Mostraba a Julián y a Valentina, a altas horas de la noche, acercándose sigilosamente a mi puerta. Él vigilaba mientras ella, con el rostro tenso, pintaba el insulto con el aerosol. Todo estaba planeado. La imagen de Valentina metiendo el anónimo en mi buzón también estaba perfectamente registrada. Además,
había comenzado a grabar mis conversaciones. Usando mi teléfono, grabé mis charlas con los vecinos. Doña Elvira, ¿exactamente qué le dijo mi nuera sobre mí? Pues, llorando, me dijo que usted se había vuelto loca, que la demencia la tenía muy mal. ¿Y qué síntomas específicos mencionó? Que andaba inventando cosas, que los quería demandar sin razón. Tenía todo. La prueba de que estaban difundiendo información falsa de manera sistemática. En mi siguiente reunión con el doctor Cárdenas, le presenté toda la evidencia. Doctora Clara Inés, esto es oro puro. Tenemos calumnia, injuria, amenaza y daño en bien ajeno. Todo perfectamente documentado. ¿Podemos denunciarlos penalmente? Por supuesto. Es hora de pasar a la ofensiva. Juntos, visitamos el hogar geriátrico, el refugio de los Sauces. Al presentar las pruebas, la directora se deshizo en disculpas. No puedo creerlo. Qué pena con usted, señora Restrepo. La llamada de su nuera fue tan convincente. Le pido 1000 disculpas por haber dudado. También visité al señor Yepes, el presidente de la Junta. Al ver el video de la cámara de seguridad, se enfureció. Esto es inaudito. ¡Qué canallas! Y yo que me creí el cuento de las lágrimas de esa mujer. Señora Restrepo, discúlpeme, por favor. Poco a poco, fui mostrando las pruebas a todos los vecinos. La reacción fue unánime. No puedo creer que su propio hijo le hiciera eso. Y esa Valentina que parecía tan dulce. Clarita, qué situación tan horrible has tenido que pasar. La marea había cambiado por completo. Su campaña de desprestigio se convirtió en su propia ruina. Ahora eran ellos los aislados. Cuando Valentina salía de casa, escuchaba los susurros, ahí va la mentirosa, la que intentó hacer pasar a su suegra por loca. La reputación de Julián en su trabajo también se vio afectada. La historia se filtró y sus colegas comenzaron a verlo como un hombre capaz de estafar a su propia madre. Faltaba una semana para que se venciera el plazo. Julián me llamó, su voz era un hilo de desesperación. Mamá, tenemos que hablar. Así no podemos seguir. Pero mi decisión era inquebrantable. Ya no había marcha atrás. 3 días antes de la fecha límite, aparecieron en mi apartamento. Ambos parecían demacrados, ojerosos. La arrogancia de antes había desaparecido por completo. Verlos arrodillarse en la puerta de mi casa, suplicando, me produjo un sentimiento complejo. ¿Era este el hijo que tanto había amado? Mamá, perdóname. Fuimos unos monstruos, dijo Julián sin atreverse a levantar la vista. Nos ayudaste con todo y te pagamos de la peor manera. Lo que dijimos fue una estupidez, producto de un mal momento. Suegra, por favor, perdónenos, sollozó Valentina. Pero mi corazón era una piedra. Ya no sentía nada. ¿Un mal momento? Llevan más de un año planeándolo, desde que construyeron la casa con mi dinero. Esto fue premeditado. No, eso no es así, balbuceó Valentina. Fue entonces cuando saqué mi tableta. La vieja es más fácil que un tinto por la mañana. Con que le hables bonito, suelta la plata de una. ¿Recuerdas haber dicho esto? El rostro de Valentina se tornó blanco como el papel. Escuché toda tu conversación por teléfono ese día. Julián y Valentina se quedaron sin palabras. Por favor, mamá, perdónanos, suplicó Julián. Mi decisión era firme. ¿Perdonarlos? Ustedes se aprovecharon de mi amor, me estafaron, me trataron como un estorbo y al final intentaron destruirme socialmente haciéndome pasar por loca. ¿Creen que puedo perdonar algo así? ¿Quieren que les muestre el video de ustedes dos pintando mi puerta? Les mostré la grabación en la tableta. Valentina rompió a llorar desconsoladamente. También tengo el video de la carta con amenazas. Ya lo vio toda la Junta de Acción Comunal. Estaban completamente acorralados. Mamá, por favor, ¿qué podemos hacer?
gimió Julián. No me pregunten a mí. Este es el camino que ustedes eligieron. Ahora, asuman las consecuencias, sentencié. El día que se cumplió el plazo, los 590 millones de pesos no fueron pagados. Inmediatamente, el doctor Cárdenas y yo iniciamos el proceso ejecutivo. Lo primero fue el embargo de la casa nueva en La Calera. Luego, se decretó el embargo de una parte del salario de Julián, y su empresa fue notificada oficialmente. Sus cuentas bancarias fueron congeladas y su carro de lujo fue secuestrado para ser rematado. Doctora Clara Inés, victoria total, me dijo el doctor Cárdenas con una sonrisa de satisfacción. No hay escapatoria. Tendrán que pagar hasta el último centavo. Un mes después, me mudé al hogar geriátrico, el Refugio de los Sauces. Es un lugar hermoso, con jardines cuidados y donde disfruto de conversaciones inteligentes con personas de mi edad. Me levanto a las 6, paseo por los jardines, leo en la biblioteca y disfruto de comidas deliciosas sin tener que preocuparme por nada. Vivo mis días en paz, a mi manera. De vez en cuando, me llegan noticias de mi hijo y su esposa. La deuda y la hipoteca los llevaron a la quiebra total. Perdieron la casa y ahora viven en un diminuto y destartalado apartaestudio en un barrio periférico de la ciudad, ahogados en deudas. Valentina tiene que trabajar en 2 empleos de medio tiempo para poder pagar las cuentas, y Julián, desprestigiado, fue despedido de su trabajo. Dicen que ahora trabaja como obrero de construcción. Los padres de Valentina, al enterarse de la estafa y las deudas, les dieron la espalda y rompieron toda relación con ellos. A veces, mientras contemplo el atardecer desde el jardín, pienso en mi hijo. Pero no siento ningún arrepentimiento. El amor no puede ser incondicional cuando falta el respeto. Ser familia no es una licencia para abusar y humillar. He aprendido que incluso en la vejez, una puede y debe luchar por su dignidad. Aquí, en la paz de este refugio, mientras leo un buen libro, sonrío. Si te preparas, si eres prevenida, sin importar la edad, siempre puedes protegerte. El viento suave me acaricia el rostro. En mi expresión ya no hay rastro de duda. He comenzado una nueva vida, y espero que mi historia pueda darle valor a alguien más. El cielo se tiñe de naranja.